Y para hablar de qué es la Eucaristía en estos pensadores, solamente una frase que nos sirva. Irene tiene ahí algo que ha pillado, ¿qué dice? Bueno, nosotros como jóvenes de nuestro tiempo que somos, conocimos a Chesterton a través, o gracias a sus frases lapidarias, ¿no? Ya fuera a través de Twitter, de Instagram o de algún titular en un periódico, porque es verdad que si algo tiene Chesterton es que se presta mucho a dar titulares, ¿no? Y no le importa y hasta le gusta. Entonces, bueno, decía Chesterton que el acto más práctico y revolucionario que un hombre puede hacer es arrodillarse en la misa. Y bueno, siendo Chesterton quien es y el contexto en el que él nace, bueno, pues como nos estuvo comentando Carlos ayer, su época, él viene de un contexto anglicano y su conversión, pues no es como si cualquiera hoy en día nos convirtiéramos, ¿no? La conversión en un contexto que es remar totalmente contra viento y marea. Y también dice Santo Tomás que la celebración de la Santa Misa tiene tanto valor como la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, bueno, nosotros como pastoral universitaria, pues siempre nos gusta que todas las celebraciones en el entorno de Santo Tomás de Aquino, pues siempre en el centro o finalizando las actividades, pues esté la Eucaristía, entonces invitamos a todo el mundo también al desayuno y también un poco pues a todas las actividades que hacemos como pastoral, ¿no? Bueno, tenemos el club de lectura de Chesterton, que lo estuvieron comentando, el año pasado leímos Ortodoxia, ahora estamos con el Hombre Eterno, llevamos la primera parte del libro, quizá, leí ya la primera parte, pero bueno, que se nos va incorporando gente y simplemente si alguien se incorpora en febrero, os mandamos deberes para casa de ver los capítulos que llevamos anotados y ya está. También hacemos, pues tenemos Cineforum, quedamos para un montón de cosas y bueno, que en general es un espacio dentro de la universidad que yo no conocía cuando estuve en la universidad, lo conocí cuando terminé, lo cual, pues bueno, las cosas de la vida. Pero bueno, invitaros a todos y estamos en todas las facultades, o sea, de grano de mi facultad seguro que hay nadie. Tenemos gente de matemáticas, o sea, hay gente de física, o sea... hasta de física, hasta gente de física, en plan, con mucho respeto, que no ha venido, aprovecho que no está aquí para meterme con él, pero gente de política, de derecho, o sea, aceptamos hasta a esa gente en la pastoral universitaria. Entonces, partiendo de ese punto, sois todos bienvenidos, se escucha todo. El único peligro que tiene la pastoral universitaria es que si llegas con una propuesta de oye, me gustaría que hiciéramos esto, la vas a hacer. Lo haces tú. O sea, tú llegas y dices a Don Pedro, sería interesante hacer... Don Pedro, sería interesante... ¡Pum! O sea, el único peligro lo importante que eres en la pastoral. El valor que se le da a la persona. Sí, por eso el modelo centrado en la persona, no es otra cosa. Entonces, nada, pues yo creo que si mis compañeros quieren añadir algo y si no, pues damos paso a César. Añadir que desayuno, tomatequinos, si algo nos gusta de la pastoral siempre es comer. Somos gente mediterránea, va con nosotros, además como ayer hablamos de Chesterton, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, unimos idea y materia y no hay nada más materialista que comerse un buen donut con un café, o sea que estáis todos invitados. Muy bien. Tuyos son. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues me vais a permitir, a ver, por aquí lo tengo. Si os parece bien, comenzamos. Vale, pues en primer lugar, la charla de la que voy a hablar es cómo Chesterton y Santo Tomás pues, nos ofrecen una respuesta, ¿no?, ante el reto que nos propone la posmodernidad. Ante eso hemos de comprender bien que cómo Chesterton se encontró con Santo Tomás, que es lo que Carlos nos ilustró. Hemos de entender cuáles son los elementos de la modernidad. Nosotros somos hijos de la modernidad, pero estamos presenciando una época en la que ya las generaciones son hijas de la posmodernidad. Y hemos de entender bien cuál es el sistema de cambio. Entonces, para comenzar con esto, primero dar las gracias a la pastoral universitaria, haber confiado en que vaya a hablar sobre este tema. Sois unos insensatos. Por otra parte, yo soy economista, o sea, que me perdone Chesterton, pero es que él también fue filósofo sin ser filósofo, fue periodista sin ser periodista, fue de todo sin serlo, ¿no? Y de hecho no tuvo ni carrera y nos ha deslumbrado a todos. Bueno, pues yo os propongo un viaje intelectual y filosófico de la mano de estos dos gigantes, Santo Tomás de Aquino y Chesterton. Mi propósito es abordar cómo estos dos autores ofrecen claves, a ver si... Estos dos autores ofrecen claves para enfrentarnos a la posmodernidad, como os decía.
estamos en un momento en el que la verdad se disuelve en relatos. Esto del relato os tiene que sonar. Ya no se habla de la verdad, se habla del relato. Eso es muy importante para la mentalidad moderna y la posmoderna. Y donde además el sentido común ha dejado de ser común, ¿no? Y está constantemente asediado. Entonces, ellos nos ofrecen un ancla firme para no naufragar en estas aguas de relativismo y posmodernidad. Tenemos que verlo, tenemos que estudiarlo. Entonces, alguien podría decir, oye, pero sí, o sea, la posmodernidad, pero si somos hijos de la modernidad, ellos son hijos de su tiempo. ¿Cómo nos van a dar una respuesta unos señores, un señor que vivió hace 100 años y el otro pues, del siglo XIII? ¿Qué me estás contando? Bien, aquí me gustaría centrar un elemento bastante importante. Es que incluso Chesterton en este libro, una de las cosas que aborda en El hombre eterno es que en lo humano comparece algo más que lo simiesco, más que el simio, frente al reduccionismo que él estaba viviendo, el evolucionismo, dice, no, es que descendemos del mono, y dice, pero el ser humano tiene algo más. Por supuesto que tiene algo más, ¿no? El mono es esclavo de su tiempo. Como animal es esclavo de su tiempo, inevitablemente. La pregunta es, ¿nosotros somos esclavos del tiempo en tanto que hombres y mujeres? ¿En tanto que humanos? ¿Somos esclavos de nuestro tiempo o nos proyectamos más allá? Fijaos que nosotros no solamente comemos, sino que hacemos gastronomía. No solamente pasemos ante un paisaje, sino que hacemos arte. No solamente tenemos, pues eso, relaciones sexuales, sino que mantenemos vínculos afectivos. Es decir, hay algo más allá de lo animal que entraña ser, pues, humano. El reduccionismo de que el humano es simplemente un animal es un reduccionismo bastante bestia, ¿no? Y Chesterton aborda eso en El hombre eterno. El ser humano trasciende, ¿no? Y como lo aborda es que, bueno, cuando analizan que el hombre pues es, pues eso, desciende del mono, dice, no, es que, y el hombre de las cavernas era un salvaje, y era, dice, ya, todo lo que quieras, pero cuando ves los restos arqueológicos, lo más contundente que tienes es esto, perdón, esto. O sea, es arte. Estás diciendo que los hombres de las cavernas hacían arte. O sea, todavía quiero ver a un perro hacer arte, ¿no? O sea, trasciende. Somos algo más allá. El hombre es un animal que no es solo un animal, sino que trasciende a su espacio y tiempo, al menos con el arte, con la gastronomía, con todo, con todo. Entonces, cuando Chesterton descubre a Santo Tomás, claro, Santo Tomás te hace una definición del ser humano que es multidimensional, que es brutal. Primero que es, desde el punto de vista aristotélico, es, claro, es la unidad, el eufemismo, que dice, bueno, es el helemorfismo, perdón, es que es la unidad sustancial de alma y cuerpo, pero que no se pueden separar. No, el alma por aquí, el cuerpo por allá. Un cuerpo separado del alma es un cadáver, un alma separado del cuerpo es un fantasma. El ser humano es la fusión íntima sintética de las dos cosas. Además, está dotado de racionalidad y libertad. Es decir, es capaz de obrar según un fin determinado y poseer voluntad y, bueno, apetito racional. Eso, los animales, es autoperfectible, es decir, que puede tener una meta en la vida en la línea de la felicidad. Es un ser social con inclinación a una vida en sociedad y además un ser con dignidad que busca la calidad moral de sus actos. O sea, fijaos qué definición que da del ser humano Santo Tomás, como para decir que somos únicamente animales, ¿no? Que llegamos a la modernidad y todo es un reduccionismo hacia lo animal. Dices, ostras, pues para ser la época medieval una época oscura, si eso era oscuro, ¿qué es entonces la modernidad? Porque vamos, nos hemos cargado muchas cosas por en medio, ¿no? Bueno, pues, quiere decir con esto, fijaos que, decía, el ser humano trasciende, ¿vale? Tiene la capacidad de trascender, a lo mejor pues no todos trascendemos, pero hay algunos que sí que trascienden, como Chesterton y Santo Tomás, para poder ofrecernos respuestas siglos después. Es decir,
Vamos a ver. Santo Tomás es capaz de trascender a su tiempo para revelarnos cuestiones de la verdad, de unir fe y razón e iluminar. Y Chesterton para iluminarnos después sobre el sentido común. Trasciende a su tiempo. Me vais a permitir que abuse un poco de la etimología. Apóstol significa, viene del griego, ¿no? Apo es lejos, stelein es enviar o poner orden, por lo tanto poner orden lejos. Claro, los apóstoles son aquellos que trascienden de su espacio para llevar algo y poner orden o iluminarnos. Bueno, pues entonces en esa línea Santo Tomás es el apóstol de la verdad y Chesterton el apóstol del sentido común. Tiene todo el sentido que sean apóstoles desde ese punto de vista. Vale, muy bien, pues si ahí vienen Santo Tomás y Chesterton a ayudarnos con la posmodernidad, primero tenemos que entender qué es la modernidad, ¿no? Porque es la que hizo frente Chesterton. Chesterton coge a Santo Tomás y se enfrenta a la modernidad. Bien, pues lo que hay que tener claro para la modernidad, a mí me ayuda mucho entender la modernidad como que es el momento en el que el pensamiento, la estructura de pensamiento en el que se suspende toda antecedencia del ser humano. Es decir, nada del pasado podía disponer de carta de afectación sobre las bases del presente para la construcción del futuro. A ver, la Revolución Francesa lo que hace es suspender todo lo anterior, es decir, todo el antiguo régimen, y nace el ciudadano, que independientemente de tus condiciones de cuna, tienes un proyecto de futuro. Se supone que eso es la ruptura que hace la Revolución Francesa, y ese es el momento de pensamiento moderno, ¿vale? Digamos, en el orden político, el pensamiento moderno arranca antes, pero el elemento fundamental es suspender toda antecedencia para poder proyectarte hacia el futuro. O sea, que si tú eres hijo de no sé quién, pues da igual, porque tu futuro no está determinado porque seas hijo de no sé quién. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento de la modernidad en la que se suspende toda antecedencia, lo que hace es, vale, pues suspendemos eso, pero entonces, al cortarlo totalmente desde un punto de vista dialéctico, es decir, el pasado lo borro entero y me importa un bledo. Ya está. Al cortarlo, nos cargamos toda la tradición que alimenta el sentido común. Claro, si yo no, del pasado ya no puedo coger nada, no puedo coger todo el sentido común que mis abuelos, mis tatarabuelos, tal, han ido educándonos. Y todos nosotros somos hijos de la modernidad. Yo cuando estudié en la Pompeu Fabra economía, no estudiábamos apenas pensamiento económico previo al pensamiento de los Minnesota. Claro, prácticamente no había nada. Keynes ni lo tratamos. Solo decir eso. Es pensamiento, ese es el pensamiento moderno. Suspendemos todo y de repente eres el nuevo Adán que tienes que construir el futuro. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué sucede? Pues que, ese pensamiento arranca con aquí Descartes, ¿no? En el que se suspende todo y nos aboca al idealismo. Entonces, ¿dónde está la realidad? Pues la realidad te acaba dando un bofetón, ¿no? Como aquí al amigo Descartes. Pero bueno, Chesterton se da cuenta que el idealismo europeo, ese idealismo que arranca con Descartes, no solo iba a generar un hombre ideal, sino que además un hombre ingrávido y falaz. Y ese es, a lo mejor porque pesaba mucho Chesterton, se da cuenta que ingrávido no podía ser, ¿no? Entonces, en contraposición, fijaos, Ulises, la Odisea, se estudiaba antes, ahora ya nadie estudia la Odisea. Los hijos de la modernidad no estudian la Odisea. ¿Por qué? Porque es el pasado. Pero es que, ¿qué es Ulises? Un señor que sale de Ítaca y tiene dónde volver.
porque son sus raíces, es una persona enraizada. En cambio, en 1719 sale la novela de Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe. ¿Y qué es Robinson Crusoe? El que abandona, o sea, ha naufragado, está en una isla desierta y ahora tiene que proyectar su futuro. ¿Veis las bases de la modernidad? La diferencia entre Ulises y Robinson Crusoe. Ulises tiene dónde volver, Robinson Crusoe no tiene dónde volver. Otra cosa es que después vuelva, pero no tiene dónde volver, tiene que proyectar su futuro solo. Claro, Chesterton ante esto dice, oye, vamos a ver, que aquí hay una trampa. Esta es la portada de la primera edición. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva ahí? Una sombrilla, una escopeta y además lleva un hacha. Es decir, los restos del naufragio son necesarios para poder proyectar tu futuro. Es decir, no puedes hacer una dialéctica de abandonar y quemar todo el pasado para arrancar de nuevo hacia el futuro, sino que tienes que utilizar necesariamente esa sombrilla victoriana, esa hacha, tal, los restos del naufragio. Chesterton, en ese sentido, es que además es muy material y muy gráfico, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, frente a la modernidad, Chesterton lo que nos viene a decir es que, bueno, esos restos son los cuentos, las narraciones. Son los restos del naufragio tan necesarios desde los albores de la humanidad. Eso es lo que necesitamos. Entonces hay un capítulo en Ortodoxia que habla estrictamente de los cuentos y dices, ¿pero qué hace este tío hablando de elfos? Hasta que te das cuenta y dices, la leche tiene razón, que es siempre lo que pasa con Chesterton, empiezas a leerlo y dices, y cuando vas acabando dices, ostras, me está tomando el pelo, y cuando acabas dices, ostras, me acaba de dar en toda la jeta este tío, pero qué brillante que es. Eso es lo que sucede. Pues él dice que las narraciones y los cuentos contienen esas moralejas, que es esa parte de tradición que nos alimenta el sentido común. El sentido común. Y entonces es una manera de transmitir el sentido de la realidad. El sentido de lo real. Los cuentos han sido instrumentos habituales de la transmisión entre generaciones, ¿vale? Entre generaciones, y eso, claro, esa sabiduría que se ha forjado en el tiempo, que nuestros antepasados han ido forjando, que abarca el sentido de lo real, de la prudencia, ese tesoro que podemos recibirlo como restos del naufragio o directamente como el tesoro entero, es lo que llamamos el sentido común. Permitidme una cosa, el sentido común, que dice, no, es el menos común de los sentidos, es una tontería, es una frase hecha que no tiene ningún sentido, nada. El sentido común es aquello que tiene sentido pensar y decirse en el espacio de lo común. Entonces es muy importante, y eso en la posmodernidad va a ser relevante, ¿vale? Para Chesterton, el sentido común vehiculado entre generaciones es precisamente lo que permite al ser humano no ser esclavo de su tiempo y poder trascender. Fijaos qué diferente respecto a la modernidad, porque la modernidad te hace sacrificar todos los cuentos, todo, y dice, no, es que necesitas eso para poder trascender. Eso es muy revolucionario. O sea, actualmente dices esto y dices, pues parece mentira. Y en cambio está lleno de sentido común. Bueno, claro, es que Aristóteles, ahí he puesto una imagen de Aristóteles con una frase del Evangelio, la verdad os hará libres. Nuestro pensamiento aristotélico, sí, es una imagen de inteligencia artificial de Aristóteles, claro, diréis, Aristóteles, ¿cuándo se sacó la foto? Todo está hecho con inteligencia artificial, yo soy una inteligencia artificial. Bien, Aristóteles, claro, nos da una aproximación de qué es la verdad. La verdad es la adecuación del intelecto a la realidad. O sea, existe una realidad objetiva y eso es fundamental para la filosofía y para la estructura de nuestro pensamiento, la objetividad de la realidad. El acercamiento de nuestro intelecto a la objetividad de la realidad es lo que llamamos la verdad. Entonces, cuando tienes dimensión de realidad,
tienes verdad y eso te hace libre. Frente a la frase posmoderna de que la libertad te hará verdadero, que es una perversión de la propia frase y que es realmente terrible. Pero bueno, avancemos. Claro, porque la verdad en ese sentido nos hace libres y consiste en que a través de esa adecuación tenemos un trampolín y las raíces necesarias para que el ser humano pueda trascender. En la posmodernidad, los cuentos, ¿qué es lo que sucede? Se sustituyen por relatos. Claro, ya nadie habla de cuentos, todos son relatos. La realidad objetiva se sustituye por algo ideal y subjetivo, ¿no? Esto es lo que tú te piensas, y desde la modernidad se piensa que esa forma de anular la realidad objetiva permite la emancipación, como si fuera un tipo de trascendencia. Claro, los relatos en sí acaban construyendo realidades, efímeras pero realidades. Si yo digo fuego, 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 empiezo a decir que estoy oliendo a fuego, a lo mejor genero el pánico suficiente como para generar la realidad de salir corriendo. O sea, los relatos pueden generar realidades, son efímeras porque después dirán, este tío, que yo he dicho, o sea, no hay fuego, este tío se lo ha inventado, ¿no? Es efímero, pero genera realidades que nos pueden condicionar. Y es ahí donde el relato posmoderno, que está desasido de toda antecedencia, porque la modernidad ya se ha cargado la antecedencia, pero además, y aquí es donde introduce la posmodernidad otro elemento diferente de la modernidad, sin plan de futuro. La posmodernidad rompe hacia dónde vamos. La modernidad nos deja desasistido de nuestro bagaje, pero el futuro también queda anulado. O sea, Robinson Crusoe ya no es Robinson Crusoe, no tiene ni proyecto de salida ni proyecto de nada, y esa es la posmodernidad. Ahora veremos cómo se llega a eso. Claro, si no tienes ni pasado ni futuro, lo único que te queda es un presente en el que, claro, no puedes trascender. Genera esclavos de su tiempo limitado y de su espacio virtual desasistido de toda acción. Te quedas en el espacio virtual presente. ¿Y eso qué son? Esto. Los likes. Vives el presente. ¿A dónde te lleva todo eso? A ningún lado. ¿Qué implica sobre lo que has sido? Nada. Es el presentismo absoluto. Entonces la gente enganchada al móvil, a las redes sociales. ¿Por qué? Porque es un presente constante. ¿Dónde te lleva? Da igual. No tiene teleología, no tiene finalidad. ¿Vale? Y el relato, bueno, pues fijaos que dices, y hemos llegado con el relato a una situación complicada. ¿Por qué? Porque interesa. ¿Por qué interesa? Porque eso genera estructuras de poder. O sea, el relato te genera un marco mental. La mayoría de las veces, a través del relato, se cambia el sentido de lo que tiene, se cambia el discurso de lo que tiene sentido decirse en lo común. Por lo tanto, el sentido común. A que ahora hay gente que no le parece tan raro lo de miembras. Pero es que esto era una aberración hace 20 años. Nos partíamos de risa. Ya hay gente, miembras. Claro, generar relatos acaban cambiando el sentido de lo común en la forma de comunicarnos también. Y entonces, un relato cambia un marco mental. El marco mental puede condicionar los juicios, y cuando condiciona los juicios, nuestra forma de aproximarnos a la realidad efímera que sea, condiciona la acción, y por lo tanto es una cuestión de poder. O sea, el relato, por eso se invierte tanto dinero en relatores, que os sonará, ¿no? En asesores y asesores y asesores, ¿no? Claro, un elemento importante en la posmodernidad es que la realidad no existe. No es que haya una realidad, no existe. Se suprime la realidad. No existe una realidad objetiva, sino que lo que se hace es que se construye a través del relato. El relato anticipa la realidad y lo construye. Claro,
Eso es muy cómodo para aquellos que son censores del pensamiento, porque claro, eso está muy bien, porque quienes abanderan que, por ejemplo, que lo personal es política, ¿no? Dan un paso más allá, ¿no? Y dicen, bueno, pues mira, ya está perfecto, despreciamos la realidad y dictamino qué realidad es la que me interesa para condicionar la acción política y las relaciones de poder. Y eso hay que analizarlo bien. De esa manera están moviendo las lindes del sentido común. Y cuando te das cuenta dices, oye, pero yo pensaba que estaba en el sentido común y ahora estoy fuera de la lira. El sentido, los romanos con una lira marcaban el terreno de lo que era la ciudad, y entonces si estabas dentro del sentido de la ciudad. Si estabas fuera, eras delirante. Y ahora muchos de vosotros, no sé, yo me siento muy delirante actualmente en la posmodernidad, muy delirante, muy fuera, porque han movido el marco ese que os comentaba. Bueno, de hecho, bueno, pues, en esa transmisión la pregunta es, fijaos, esto hace unas generaciones no era así, pero ahora ¿cuántos abuelos cuentan cuentos a sus nietos? Es difícil encontrar un abuelo que cuente cuentos a sus nietos, ya sea por lo que sea, pero el marco se ha movido. Claro, en la posmodernidad, Foucault y también a Ernesto Laclau, con su razón populista, porque están describiendo hojas de ruta sobre la posmodernidad. Todas las relaciones, fijaos qué triste, todas las relaciones son de poder y control. Partíamos, Freud era todas las relaciones son susceptibles de un complejo sexual, ¿no? Pero desde Michel Foucault y especialmente en la parte política populista de Ernesto Laclau, con su libro La razón populista, pues todos son relaciones de poder y de sometimiento, incluso las relaciones entre abuelos y nietos. Por eso las narrativas los relatos buscan confrontar sujetos políticos, siempre. Todos son sujetos políticos dentro de ese marco y entonces hay que confrontarlos, siempre. Eso es algo que ya en 1984 de Orwell aparece constantemente en la obra, como cada individuo está aislado del otro y es un sujeto político que se contrapone al otro. Y ya en Mundo Feliz también claramente aparece, cuando aparece todos los estratos y toda la dialéctica entre estratos sociales. Bien, para los nuevos censores, los cuentos en el hogar son peligrosos vehículos. O sea, para todos estos que marcan, contar la transmisión familiar es muy peligrosa porque perpetúan ese tesoro de nuestros antepasados. En la última década son numerosas las productoras y medios de comunicación que se han sumado a la producción y difusión de cuentos clásicos, pero revisados bajo ideologías posmodernas, con la excusa de, venga, vamos a por inclusión y diversidad. Vamos a ver, esto es hijos de la posmodernidad. Y de esa manera se impone una moral diferente, una moral woke frente a la moraleja de los cuentos. La imposición ha sido tan fuerte que nos lleva, y muchos tenemos la percepción de que esto es que te empuja hacia un abismo. Y claro, pues el mundo está reaccionando. Es lógico que reaccionemos. Y Chesterton decía, frente al abismo, la única manera de progresar es echando un paso atrás. Es que es eso en lo que nos encontramos. Entonces, fijaos que, como os decía, los relatos generan cambios mentales y por tanto juicios y entonces una acción, y eso nos lleva a un planteamiento moral, un planteamiento moral. Por ejemplo, vamos a ver, veamos un ejemplo. La democracia, ¿vale? La democracia. Si a alguien le pregunto aquí la democracia, ¿qué os parece? Pues todo el mundo bien, o sea, no, nadie saldrá diciendo, es que la democracia, no, o sea, alzamos la bandera de la democracia, pero ¿qué es democracia? ¿La hemos definido? ¿Qué es la democracia? ¿En serio? ¿Alzamos la bandera sin saber qué es la democracia? Claro, porque para uno es una cosa, para otro es otra.
Totalmente. No, es que está bien porque así... No, y entonces lo importante es el relato. Y entonces quien tiene poder te establece cuál es el relato para establecer qué es la democracia. Y dice, ostras, espera, entonces esto es más complicado. Por ejemplo, si yo os digo, para combatir la pobreza en el mundo, eso es o sea, está bien, o sea, combatir en sí mismo, combatir la pobreza en el mundo, está bien, ¿no? Claro, ¿el qué? Está bien. Pero si os digo que para combatir la pobreza en el mundo hay que erradicar, exterminar a todos los pobres, me diréis, espera, para el carro. Para el carro. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Diréis que no, ¿verdad? Bueno, hay alguien que me diga que sí. No, ¿verdad? Claro, es que la cuestión moral tiene que ver con el cómo, no con el qué. Y por lo tanto, por ejemplo, la democracia tiene que ver con el cómo, no con el qué. Tenemos que definir bien las cosas. Si no definimos bien las cosas, eso, Gustavo Bueno, es tremendo. O sea, define bien las cosas. La democracia que es un sistema material de elección y tal. Las chorradas de fundamentalismo democrático, os recomiendo que leáis sobre el fundamentalismo democrático que tocaba Gustavo Bueno, es brillante. Entonces, claro, la moral tiene que ver sobre el cómo, no el qué, porque entonces nos pueden realmente vender un mito tenebroso. Es decir, que el relato generalmente se centra en el qué, no nos dice más. Y ahí es un caballo de Troya, nos meten todo. Hay que ver el cómo. Si podemos estar de acuerdo, pero el cómo. O sea, no me vendas la historia. La democracia, no, es que yo ahora hago de mi capa un sallo y esto es democrático. Buah, parece mentira, ¿no? Es decir, porque bajo la democracia se han justificado tiranías y dictaduras, y si no, podéis releer La rebelión en la granja de Orwell como una buena alegoría. Así que la democracia como fundamento moral no nos convierte, cuidado, no nos convierte en una sociedad más demócrata, si lo hacemos como fundamento moral y no decimos nada más, sino que nos hace una tribu más fundamentalista que desecha la sensatez. Y eso, cuando eres demócrata, te duele mucho. Y uno de los defensores es Chesterton, uno de los defensores de la democracia, y es brillante su defensa de la democracia. Claro, vamos a ver, si la democracia es un fundamento moral, entonces lo que encontraríamos es que este señor, Herodes, la representación de Herodes, cuando se carga a los santos inocentes, pues si lo hubiera hecho democráticamente, haciendo una campaña diciendo, mira, es que hay una opresión de esos bichos pequeños vociferantes que no dejan dormir a los mayores, y que esto es además son súper demandantes, hay que exterminarlos, y hace una campaña fantástica y bueno, sería un político posmoderno brutal y democráticamente perfecto, porque lo habría hecho de acuerdo con la democracia, todo el mundo habría votado, aceptado un referéndum, como dice Manu, con el tema de Barrabás y Jesús, ya se demostró que los referéndums no funcionaban, ¿no? No funcionaban, alguna vez ha comentado. Pero es eso, que el fundamento democrático hay que analizarlo bien, porque entonces Herodes puede ser un tío fantástico. Si hubiera hecho ese procedimiento, pues habría pasado a la historia como un político posmoderno, sagaz e incluso ecorresiliente y alineado con las agendas de todo lo bueno en contra de lo malo, haciendo una buena campaña, un buen relato, diciendo, pues claro, hay que matar a todos los inocentes de esto, claro que sí, claro, y lo habría hecho con votación y todo. Entonces eso es curioso, ¿no? En este sentido, Chesterton se dio cuenta de que lo subversivo en las democracias modernas era contar cuentos, era rescatar el sentido común. Porque si a la democracia le unes el sentido común, no tiene sentido el exterminio de los inocentes. Por mucho que hagas una buena campaña, por mucho que tengas 1000 asesores haciendo relatos todo el día. Claro,
para la posmodernidad. ¿Cuáles son los enemigos a abatir? ¿Cuáles son los enemigos a abatir? Claro, a ver, la modernidad suspendía la antecedencia y además con la posmodernidad toda proyección. Eso esclaviza al ser humano en el presentismo. ¿De acuerdo? Entonces, para cargarse el sentido común, ¿cuáles son los enemigos? Dos elementos fundamentales y que Chesterton ya nos anticipa: la familia y los cuentos. Bien, en cuanto a la familia, Huxley, ya si os lo leéis Mundo Feliz, ya llevamos casi 100 años de Mundo Feliz, hace un análisis brutal de cómo en Mundo Feliz la familia es fuente de pues una serie de problemáticas, hay que eliminarla, ¿no? Dice, la familia hay que eliminarla. En ese Mundo Feliz que está describiendo Huxley, no digo que sea lo que propone Huxley, pero quien sí que propone una hoja de ruta de cómo cargarse la familia es, en Walden 2, Skinner, 1948. Recomiendo que la leáis porque es tremendo. Es tremendo, es para mí uno de los libros más bestias y más fascistas que hay, en realidad. Vienen a decir, es que en la URSS se equivocaron, o sea, lo hicieron bien, viene a decir Skinner, lo hicieron bien, pero se equivocaron en el método porque tenían que cargarse la familia de esta manera, científicamente. Es así, ese es Skinner, catedrático de Harvard, ¿vale? Y que todavía su escuela de psicología nos sigue condicionando. Claro, en cuanto a los cuentos, tenemos toda una narrativa que sustituye a las narrativas que atesoraban sentido común. Por ejemplo, el Ulises de Joyce es la némesis del Ulises de Homero, porque el Ulises de Joyce, si lo leéis, es como, por favor, ¿qué locura es esta? Es un tío un desastre de vida, que no tiene dónde volver y una desorganización total. No tiene Ítaca dónde volver, ¿vale? No tiene, y ni tiene proyecto futuro. De Magus, que os lo recomiendo, de Fowles, es tremenda, porque no solamente consigue que el protagonista, que es un profesor de clásicas, naufrague en su vida totalmente, sino que el lector naufraga también con él, porque lo estás leyendo y al final dices, pero en realidad ¿qué ha pasado? No sabes, no hay realidad, no te describe una realidad. Entonces constantemente son narrativas y relatos, y el siguiente relato no tiene, o sea, te está quitando lo anterior, y el cuentecito central es brutal, os lo recomiendo, no os lo explico, pero os lo recomiendo para que podáis entender la posmodernidad. Luego hay libros como Casa de hojas, que es infumable, de Danielewski, que empiezas a leer y está escrito así, no sé qué, o sea, rompe totalmente la narrativa, disuelve totalmente el relato, o La broma infinita de Foster Wallace. Entonces, incluso el libro no tienes por dónde cogerlo, empiezas a leerlo y dices, ¿y de qué va? Esto va de un señor que va a un señor que no sé qué, que no, vas perdido. Te está vendiendo esa historia así. Claro, disolviendo la narrativa, disuelve nuestro autoconcepto, y cuando disuelve nuestro autoconcepto, disuelve nuestra identidad, y eso es algo que Chesterton lo tiene muy claro, de forma que llega al punto en el que esta frase es lapidaria, ¿no? Llegará el día que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Ya hemos llegado al punto, como decía un conferenciante, hemos llegado al punto en el que llegará el día en el que será preciso desenvainar una espada, para defender que el pasto es pasto, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues para eso necesitamos los cuentos. Así que, bueno, Chesterton, utilizando Santo Tomás de Aquino, lo que hace es contraponer la visión de la modernidad y de hecho darnos claves para entender qué pasa con la posmodernidad. Bien, desde coordenadas, va un pequeño esquema. Desde las coordenadas aristotélicas de causa eficiente, de causa final,
y vamos a introducir el rol, la relación del ser humano con la realidad, podríamos decir que en un principio el mundo, la realidad no tiene una autoexplicación, por lo tanto necesita, esto sería una de las vías de Santo Tomás, necesita de quien lo explique, de quien le dé el inicio, que lo coge de Aristóteles, ¿no? el primer motor, etc. Pero dice, no hay una explicación. Tiene significado y por lo tanto requiere de un emisor y de un receptor. Si no, no significa nada para nadie. Entonces nosotros somos parte receptora de ese sentido, que tiene un propósito hermoso. Este mundo tiene un propósito hermoso y hay una relación de agradecimiento entre el ser humano y la realidad. ¿Vale? Bien, la modernidad, ¿qué hace? Dice, en tanto que realidad se contiene a sí misma. La causa eficiente está dentro de sí misma. Por eso aquello del movimiento perpetuo, toda la investigación del movimiento perpetuo, para decir, oye, a ver si no se necesita una explicación externa al propio sistema y por lo tanto Dios no existe, ¿no? Claro, en tanto a puro mecanicismo, el humano es prescindible. Si esto es un mecanismo, aquí lo humano sobra, porque no se necesita, no hay un significado y no se necesita un receptor para ese significado. Y en cuanto a secuencia mecanicista, que es el mecanicismo de la modernidad, carece de causa final y por lo tanto propósito. Eso, una máquina que va sola, ¿a dónde? Da igual, donde vaya, pero va sola. Entonces, la relación mecánica entre el humano y la realidad no guarda ninguna armonía, no necesita nada que agradecer. El ser humano, ¿para qué va a agradecer nada? O sea, yo no me pongo por las mañanas a darle las gracias al microondas por haber calentado la leche, el café, ¿no? O sea, un mecanismo. Si la realidad es un mecanismo, ¿dónde está el agradecimiento? No es necesario el agradecimiento. Estos postulados tienen vigencia en el mundo posmoderno. Bueno, la posmodernidad nace a partir de, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Nace a partir de, bueno, aquí tenemos el agradecimiento al microondas. Nace a partir de la Segunda Guerra Mundial y se va consolidando durante esa segunda mitad del siglo XX. Claro, la modernidad, como os decía, suspende toda antecedencia social, familiar, para proyectar y construir un mundo nuevo. Al menos tenía una intención de futuro, algo, ¿no? La nueva humanidad marxista, lo que quieras. Pero claro, con la tecnología y la razón llegamos a masacres, a la bomba atómica, y entonces cuando sale la visión posmoderna, decir, hey, ¿dónde nos lleva todo esto? No hay ¿dónde nos lleva? Entonces, imaginaos por un momento que hemos roto toda antecedencia y entonces vemos que eso nos lleva al holocausto, a historias. Dice, ¿qué haces? Pues debería dar un paso para atrás. Pues no, la posmodernidad no hace un paso para atrás, que sería la parte lógica, hace un paso para adelante. Hace un paso adelante y lo que hace es, bueno, pues en lugar de corregir el sentido de orfandad de la antecedencia, lo que hace es directamente erradica el sentido de realidad. Dice, no, es que la realidad no existe. Por lo tanto, tampoco tiene futuro, ni pasado ni futuro, todos son relatos. La realidad se construye, es un salto al vacío en el idealismo. O sea, todo el idealismo hegeliano, eso es, ¡pum!, el idealismo. Punto, ya está. La parte espiritual de decir, no, es que el ser humano es como un alma y el cuerpo está ahí, vete a saber si coincide el cuerpo con el alma, no me siento en el cuerpo que me corresponde, no sé, yo cuando me duele una muela me duele una muela, por cuerpo y por conciencia me duele una muela, no sé. Pero bueno, salta al vacío en el idealismo y lo que hace es consolida la visión subjetiva del protestantismo luterano y del nominalismo de Occam, que son las dos rupturas iniciales que nos lleva a la modernidad, que es el subjetivismo dialéctico de Lutero y el nominalismo de Occam, que dice, no, es que esto es como lo llamemos, no tiene un sentido en sí mismo. Bueno, la verdad, claro, si la verdad es la adecuación
del intelecto a la realidad, y ahora negamos la realidad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la adhesión al relato. Claro, si existía realidad, mi adecuación del intelecto es la verdad. Pero claro, ahora ya no hay realidad. Se suspende el sentido de realidad. Lo único que hay son relatos. Entonces, tenemos a la gente zombie adherida al relato. Ya está. Nos estamos convirtiendo en zombies. La posmodernidad va en esa línea. No veo a un zombie trascender a su tiempo. Claro, es que la modernidad, si la modernidad suspendía la antecedencia social, familiar, y el siguiente paso es suspender la antecedencia cultural, lingüística, incluso biológica, ¿no? Entonces, como consecuencia, en esa suspensión de antecedencia, suspendemos también la biología, ¿no? En la posmodernidad. Entonces, una mujer no tiene categoría biológica. ¿Qué es una mujer? Porque cualquier cosa que digas será que estás incorporando antecedencia y proyección. O sea, una mujer es una mujer, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Así que todo esto nos lleva a un conjunto de sujetos políticos bajo relaciones de poder. Porque claro, la historia es, si los tengo así, cada uno es un sujeto político, puedo hacer relatos para contraponer uno contra otro. Entonces, lo que era la dialéctica marxista de la extracción de la plusvalía, es decir, entre el empresario y el trabajador, ahora transformo esa dualidad, esa dialéctica entre dos puntos, entre dos sujetos políticos, en dos sujetos políticos, ahora hombre-mujer, heterosexual, homosexual, ¿vale? Vegano, no vegano, medioambientalista, no medioambientalista, y entonces es generar relatos de contraposición. Ese idealismo y esa dialéctica. Claro, es un salto al vacío. Si hemos hecho un salto al vacío al idealismo y al subjetivismo, esto es un salto al vacío al neomarxismo. El dogma marxista se impone a trasladar el sujeto político a esas categorías. Eso es la clau. El que transforma, lo lleva de un punto a otro. Entonces, claro, por otra parte, nos deja solos y es un salto al vacío al solipsismo. O sea, ya la posmodernidad tiene idealismo, subjetivismo, neomarxismo y solipsismo. Tremendo. Estos son el espacio que tenemos. Claro, en la posmodernidad, sin objetivación, sin realidad, sin verdad y sin relación con el prójimo, la ciencia pasa a ser solo un instrumento para dominar. De hecho, Michel Foucault lo establece como tal. Dice, no, la ciencia solo es imponer un relato. Claro, los que somos científicos decimos, pero los que somos hijos de la modernidad nos dejan como la posmodernidad es terrible. La causa final y material de la modernidad da paso a la causa únicamente ideal de la posmodernidad. Y no hay nada más ideal que sustituir la realidad por un relato. Entonces, claro, las bases de la posmodernidad, eso ahí no se ve del todo de la diapositiva, pero bueno, es básicamente que no existe realidad, solo las narraciones, solo relato, no existe verdad, solo existe la posverdad, no tenemos ni pasado ni futuro y el relato es un constante presente. No podemos trascender. Así que dominar el relato es dominar el relato es dominar, es poder. El hombre premoderno era Ulises. Tiene pasado y una Ítaca donde volver. El hombre moderno es un Robinson Crusoe que carece de pasado y tiene que construir, un mundo que construir. Vale, ¿y el hombre posmoderno qué es?
es este náufrago. Vale, el hombre posmoderno es esto. No sé si se oirá, pues parece que no, pero bueno, si no se oye, a lo mejor identificáis esta escena, Cifra de Matrix, Cifra que vende a su equipo porque dice, esto no va a ningún lado, no tiene futuro, yo lo único que quiero es un presente en el que me pueda tomar un bistec, aunque yo sé que soy esclavo de mi huevo en donde estoy o de mi sitio, yo quiero volver a Matrix, quiero estar encerrado en el mundo de Matrix y poder degustar, aunque sé que es mentira, el relato que es ese bistec. Ese es el hombre posmoderno. Mira, ahora sí que se oye. O se ha oído al menos algo. Pero bueno, os recomiendo que lo veáis. Es que son 2 o 3 frases, pero es el hombre posmoderno. Hemos pasado de Ulises, hemos ido a Robinson Crusoe y acabamos en Cifra. Hay otro personaje muy interesante que es el protagonista de la película Memento, pero bueno, no quiero abundar en eso. Así que la tesis que quiero transmitir aquí es que como seres humanos que trascienden a su tiempo y espacio, Chesterton y Santo Tomás nos ofrecen luz para hacer frente al naufragio que implica la posmodernidad. La ciencia, voy a acudir a la ciencia posmoderna. Voy a sintetizar mucho, porque si no, nos vamos mucho. Ahí tenéis a Stephen Hawking con su último libro, Breves respuestas a las grandes preguntas. Hawking será un científico moderno, hijo de la modernidad, pero su último libro es posmoderno, este del 2018. Porque, fijaos que además se llama Breves respuestas a las grandes preguntas. Cuando coges la Suma Teológica de Santo Tomás, paradójicamente viene a ser grandes respuestas a breves preguntas, ¿no? Es curioso. Claro, lo que viene a decir Hawkins aquí es que Dios no sería necesario en un mundo que se autoexplica. Y dice, Dios no existe, nada dirige el universo, todo se puede explicar de otra manera por las leyes de la naturaleza. Pero claro, es que sigue sin poder responder a una pregunta fundamental, que es la pregunta de Leibniz, que es ¿por qué hay algo en lugar de nada? No lo responde. Y fijaos que en el libro anterior, del 90, este es del 89, Historia del tiempo, es claramente, utiliza el principio antrópico, que ahora lo vamos a ver, y es claramente moderno en ese sentido. Bueno, la antecedencia no, pero estamos indagando como científicos. Vale, muy bien. El principio antrópico que utilizaba en este libro, un momento, es que me he saltado aquí está Leibniz, ¿vale? Porque hay algo en lugar de nada. Es una pregunta muy importante que los físicos se cuestionan de forma muy importante. El principio antrópico me parece brillante, me parece muy interesante. El mundo es como es por la necesidad de permitir la existencia de seres que puedan preguntarse por qué es así. O sea, si no fuera así, no podríamos estar preguntándonos por qué es así. Es una dimensión de la realidad desde el punto de vista humano. Claro. Y esto lo utiliza Hawking en Historia del tiempo, y en el último lo niega, lo rompe o pasa. Luego decía que es que necesitaba perras para vender libros. Pero bueno, el principio antrópico implica lo que los físicos llaman el ajuste fino. El ajuste fino del universo es que como cambies una micronésima de las constantes que permiten un equilibrio en el universo, no estaríamos aquí para preguntarnos cómo es el universo. Es tremendo, o sea, dices, hay una inteligencia detrás que ha tenido que montar todo esto, porque si no, no se puede. Y eso es lo que defendía Hawkins anteriormente, ¿vale? Claro, después se ha dedicado a hablar más bien de qué es el azar o qué es el multiverso y bueno, pues pero es que el azar no explica nada, no tiene significado. En econometría el azar, lo que hacemos es que ponemos un término que es el que no tiene información,
y por lo tanto no tiene significado. Entonces, decir que el mundo es así por azar significa, es una manera así como ampulosa de no decir que no se sabe, que no se tiene ni idea. Entonces, claro, desde la posmodernidad, lo primero es, vale, la autoexplicación es un autorrelato. No es que no haya, no, es un autorrelato, según el relato que quieras poner. Ya está. Bueno, Hawkins salta a otro relato, pues ya está. ¿Vale? ¿Tiene significado? Pues no existe ni significado ni existe propósito. Pero fijaos, claro, si, bueno, salto al significado, ¿vale? Y ahora veremos otra historia. Claro, la historia es, ¿por qué decimos directamente que no tiene significado ni propósito? En el fondo, cuando lo establece la posmodernidad, no pone en duda la capacidad del ser humano para captar el propósito ni el sentido, el significado. O sea, me parece científicamente una falta de honestidad brutal. O sea, si yo no sé chino, viene una persona que me habla en chino, digo, no, es que no existe. No tiene sentido lo que me está diciendo. Ah, como no sé chino, pues tendré que estudiar chino para... Pero es que el científico moderno sí que entendía esto, porque el científico moderno buscaba indagar el lenguaje del propio universo. Cuando se niega la realidad, el científico posmoderno, lo siento, deja de ser científico. El científico posmoderno deja de ser científico. Si los científicos seguimos únicamente relatos, dejamos de ser científicos. Lo siento, soy hijo de la modernidad. ¿Vale? Bueno, de hecho, Archibald, en la física hay muchas teorías, etcétera. Archibald Wheeler propone algunas respuestas a la pregunta de Leibniz muy interesantes con el universo participativo. No voy a entrar ahí porque si no sería muy largo, pero básicamente que sí habría una autoexplicación, tendría sentido, tendría propósito y tiene sentido el ser humano. Claro, al final pues Hawking se queda con los multiversos y con un subjetivismo posmoderno y bueno, pues ahí como si fuera Doctor Strange. Y en la relación de agradecimiento pues tampoco hay agradecimiento. O sea, si la realidad es la que constituye el relato constituye la posverdad, pues en realidad sin significado ni propósito, pues lo único que hay es una crítica al antropocentrismo y lo que hace es difuminar entre lo humano y lo no humano. En la posmodernidad no solo ha muerto Dios, ha muerto también el hombre. En la posmodernidad muere el hombre también. Por eso el transhumanismo va en la línea de la definición de hombre, también desaparece de lo humano. Bueno, fijaos, ¿y la razón? Pues la máxima de Parménides, el ser es y el no ser no es. Esto que cualquier huertano te lo dice, lo que es, lo que no es, ¿no es? Pues este principio lógico deviene en la posmodernidad y la visión de que una cosa puede autoexplicarse y autocrearse de la nada, el no ser es. Entonces, claro, eso no es comprensible, eso no se puede entender, no es aprehensible y por lo tanto pues hay una autoliquidación perfecta que sacrifica la razón en favor de las narrativas. Y así tienen carta blanca para la inconsistencia. No pasa nada. No miento, cambio de opinión. Da igual, claro, la posmodernidad eso se puede hacer sin ningún tipo de desgaste. Así que, bueno, pues la razón muere. ¿Y qué tenemos? Pues el subjetivismo y las relaciones de poder en estricta posición, ¿no? La realidad no existe, se construye mediante relatos, no existe significado para un sujeto, sino que el sujeto queda determinado por las relaciones de poder, carece sentido la relación, no tiene sentido una relación de agradecimiento y las relaciones pues son de sumisión, exclusión y de cancelación, os sonará. Y en cualquier caso el ser humano deja de ser, y os recomiendo que volváis a ver Matrix,
pasa a ser el sueño del señor Smith, un virus para la Pachamama. Qué terrible, ¿eh? Es que ya lo decía en Matrix. Entonces, claro, ¿cómo respondería Chesterton? Bueno, pues Chesterton se reiría. Diría, estáis tontos. Estáis muy para allá. Entonces, me vais a permitir solamente una forma de abordarlo. Porque Chesterton coge el sistema de Santo Tomás. Y Santo Tomás, cuando empiezas a leer la Suma Teológica, dices, ostras, tío, pero este tío era muy... O sea, ojalá en la universidad cogiéramos de nuevo a Santo Tomás, pero no como solamente para la fiesta patronal, sino como método. El tío cogía una máxima, después unas objeciones y argumentos a las objeciones. Eso es brillante. El tío dices, qué genial. Y así es toda la Suma Teológica, que venía a ser como un manual para ir resolviendo dudillas, ¿sabes? Tremendo. Santo Tomás es luminoso y genial. Entonces, claro, frente a la afirmación de que la realidad no se autoexplica, entonces tendríamos la objeción. Y bueno, ¿y si la realidad impuesta por la modernidad estuviera en lo cierto? Bueno, pues entonces tendríamos que ir a argumentos en tanto a materia, a causa y a orden. Solamente, como me voy a quedar de tiempo y estoy abusando de vuestra paciencia, deciros, por ejemplo, argumentos que él utiliza, ¿no? Y que vienen de Santo Tomás. Si la realidad es materia que se autoexplica, debe autocontenerse en su límite, ¿no? Y entonces, a pesar de que el universo sea inmenso, es limitado. Es como podríamos decir una cárcel muy grande, pero no deja de ser una cárcel. Es limitado, tiene límite. Pero en cambio tenemos idea de lo ilimitado y de lo infinito. Por lo tanto, hay algo dentro de ese sistema que habla de infinito en un sistema finito. Por lo tanto, el pensamiento no se rige por los límites de la materia. Por lo tanto, el materialismo se queda muy corto. Y el determinismo se queda muy corto. Manuel Carreira, el astrofísico y sacerdote, hacía un razonamiento que me encanta. Decía, si todo es materia, la materia queda definida por su actividad según las 4 fuerzas de la física, gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte, nuclear débil, ¿cuál de estas 4 fuerzas explica el Quijote? Claro, es decir, hay más, somos más, ¿vale? Desde el punto de vista de la causa, vendría a argumentar que la lógica causal mecanicista requiere siempre de una cuestión de fe, una cuestión de fe. Como me voy quedando sin tiempo, quiero ir al final, ¿vale? Porque para Chesterton la respuesta está en el asombro de los... Dice, a pesar de todo lo que dice la modernidad, los niños se siguen asombrando y viven una relación de agradecimiento con la realidad. ¿De dónde nace eso? Si no está dentro del propio sistema, hay algo que nos trasciende. Así que nos ofrece lo que nos ofrece es decidir entre resignación o asombro. La resignación determinista o solipsista de la posmodernidad o el asombro y fascinación. Nos ofrece ahí, como Morfeo nos ofrece 2 posiciones, ¿vale? Tenía un posicionamiento ético y cuando ves en ortodoxia el posicionamiento ético es brillante, os invito a que lo leáis al respecto. También un posicionamiento respecto a la democracia, que aquí me gustaría que vierais solamente una cosa, la frase, la democracia nos enseña a no despreciar la opinión de un hombre válido aunque sea nuestro caballerizo. Es decir, que las condiciones de cuna no te condicionen, pero ojo, la tradición nos pide que no lo despreciemos aunque sea nuestro padre. ¿Y qué hace? Una síntesis. Dice, hemos de recuperar en síntesis lo que la dialéctica moderna y el abandono posmoderno nos ha dejado huérfanos. La tradición es la democracia de los muertos. Y dice, de cachondeo, las lápidas, como la mayoría de las papeletas, están marcadas con una cruz. ¿Vale? Entonces, bueno, pues frente a saltar al abismo, Chesterton nos propone un propósito hermoso. La realidad
ver el significado de la realidad, un propósito hermoso de la realidad, la gratitud respecto a la realidad. Yo me apunto a eso. Porque negando la realidad anula la verdad. Y entonces no tiene cabida la fe. Negando el propósito carece de camino. Si no hay propósito, no hay camino. Y en consecuencia, no hay esperanza. Y si solo existen relaciones de poder, se subyuga la vida y por ende desaparecen las relaciones de caridad basadas en el amor. Negamos la verdad, el camino y la vida. Y claro, yo creo que Chesterton esta palabra le tocaba profundamente. Pues si lo queréis leer, el principio del Evangelio de Juan, donde el principio era la palabra, porque dice la palabra, el logos, la razón, pero además la palabra que sale de la boca de Dios, que da explicación externa a la realidad, pero participa y coparticipa de la realidad. Y aunque el mundo no la reciba, a quienes lo recibieron los hizo hijos de Dios. Por eso Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida, que vendría a ser la línea de esperanza, fe y caridad. ¿Vale? De aquí, los dos amigos. Así que nada, pues sencillamente, para acabar, Jesús es el Logos, ¿vale? Que nos reconcilia con nosotros la fe, la esperanza y la caridad para trascender, no como ángeles, sino para hacernos trascender como humanos, como la humanidad espléndida de Chesterton y Santo Tomás. Muchas gracias.